Muy buenas tardes, gracias por participar en este evento de seguridad liderado por GMS y de la mano de Forcepoint queremos presentarles y ponerles sobre la mesa todo el portafolio de seguridad que apoya completamente la seguridad en esta nueva realidad. Mi nombre es Iván Pacheco y será quien los acompañará en esta sesión de seguridad. Para poner un poco en contexto, esta nueva normalidad que hace más de un año y medio nos llevó de una forma muy acelerada a adoptar ciertas estrategias y escenarios de operación remota. Identificamos que muchos de los colaboradores de las organizaciones hoy en día estamos trabajando ya sea en la oficina, ya sea remoto desde la casa o ya sea remoto desde algún aeropuerto o algún restaurante. Y esto nos lleva a que tengamos que conectarnos a ciertos recursos de la organización que ya estén en web, en las nubes o en algún data center, ya sea premisa o en algunas de los data centers a nivel cloud. Esto conlleva a que tenemos dos importantes desafíos a nivel de seguridad. Uno, garantizar la seguridad de los datos estén donde estén. Y por otro lado, identificar y tener muy presente el riesgo asociado al monitoreo y la interacción de los usuarios con los diferentes datos y las diferentes acciones que tienen ellos para su operación diaria en las organizaciones. Un poco de estadísticas que nos ha llevado a identificar estos nuevos escenarios es que el 43% de los datos de las organizaciones por lo general están almacenados en nube. Esto precisamente, identificando cómo se adoptan estos nuevos escenarios, sabemos que los proveedores de nube por lo general siempre entregan una infraestructura o algún servicio a nivel de aplicación, pero la responsabilidad completamente de la seguridad de los datos siempre recae sobre el dueño de los mismos. Por otro lado, el 53% de estos datos por lo general no están gestionados por IT. Y ahí es donde tenemos que comenzar a identificar qué soluciones y qué capa de seguridad necesitamos adoptar para tener esa visibilidad completa y por ende esa gestión de los diferentes recursos de la organización. Otro punto importante es la lucha que hoy en día existe con el Shadow IT. Como bien sabemos, son aquellas aplicaciones o soluciones que los colaboradores en las organizaciones utilizan de alguna manera para, entre comillas, ser más eficientes en la entrega de cierto tipo de recursos o al acceso a cierta información. Pero al no tener esa visibilidad y control de la misma, muchas veces o existe exfiltración de información o impacto a nivel negativo, ya sea a nivel de reputación o alguna actividad maliciosa que pueda afectar la organización completamente. Y por otro lado, esta nueva normalidad nos llevó a que muchas de las organizaciones adopten el modelo de que los mismos usuarios de la compañía utilicen sus dispositivos personales para la operación y acceso a ciertos recursos. Al ser equipos que no están completamente administrados y gestionados bajo la administración de la organización, permite que los usuarios puedan acceder a ciertos recursos sin tener ese control de visibilidad. Y ahí es donde vuelve y aparece el riesgo asociado a este tipo de actividades. Es por ello que Forcepoint busca cómo alinearse completamente a los esquemas de seguridad y a los modelos y framework que hoy en día Gartner ha establecido para una nueva gestión de seguridad en las organizaciones apoyados 100% en modelos cloud. Zero Trust Network Access es uno de aquellos frameworks de seguridad que permite la visibilidad y la gestión completa de los usuarios independientemente desde donde se estén accediendo, independientemente del rol o del dispositivo que se tenga para el acceso a los mismos. Esto implica que se tengan controles completamente explícitos y la visibilidad para poder mitigar completamente el impacto en las organizaciones a nivel de seguridad. Este ZTNA ha permitido que bajo el modelo de seguridad pongamos en el centro completamente a los datos, teniendo esa visibilidad completa de dónde se encuentran hoy en día ubicados y cómo los diferentes usuarios y colaboradores de la organización y desde qué tipo de dispositivo están accediendo a los mismos para garantizar la buena operación y la buena disponibilidad. Es por ello
que la solución permite tener una visibilidad completa y una analítica apoyado completamente en Machine Learning, en inteligencia artificial, para garantizar y ser mucho más efectivos en cómo podemos mitigar y tener controles mucho más asertivos en el momento en que necesitemos aplicarlos. Las personas, la diferente carga de trabajo, en donde vemos diferentes aplicaciones que están accediendo a los diferentes datos, los diferentes dispositivos y los diferentes puntos de la organización, estas variables lo que nos va a permitir es tener esa visibilidad, control y contexto de cómo está operando la organización hoy en día, aplicando esa capa de seguridad, teniendo esa visibilidad mucho más completa en las organizaciones. ¿Cuál es el enfoque que hoy en día existe en las empresas? Y es básicamente ser reactivo frente a alguna acción maliciosa en la operación. ¿Qué es lo que se busca acá? A partir de algún evento ya materializado y apoyado básicamente sobre esas acciones forense, es identificar cómo se materializó el evento, desde dónde se ingresó y cuál fue la acción maliciosa. Eso básicamente permite tener, pues, es una gestión reactiva a los incidentes, teniendo detección tardía y a la vez una respuesta. Esto realmente no es efectivo teniendo en cuenta que ya se materializó un evento y ya hubo un impacto en la misma. Es por ello que Forcepoint busca de una forma mucho más proactiva poder identificar, poder tener una visibilidad y poder tener esas alertas tempranas previos al evento, de una forma en donde se va a estar analizando la conducta de los usuarios, no necesariamente apoyados en cómo el usuario está interactuando con los datos sensibles. Básicamente, estas herramientas o estas soluciones permiten tener un indicador de comportamiento apoyados completamente en las conductas, en las diferentes acciones del usuario dentro de la organización, no solamente en su dispositivo final, sino en la forma como el usuario interactúa con los diferentes recursos de la organización, haciendo que la detección y la respuesta sea completamente temprana, levantando alertas y mitigando completamente la acción, de tal manera que cuando se identifique alguna acción y podamos ver que el usuario de alguna manera es riesgoso, vamos a tomar esas acciones tempranas, evitando que cuando realmente ya este individuo quiera tomar acción maliciosa hacia la organización, antes o previo a esto ya podamos tener una acción de mitigación hacia esta actividad. Este tipo de herramientas permiten, como dijimos, no solamente apoyarse en la interacción de los datos, sino cualquier actividad que el usuario tenga en la organización. Ejemplo, el usuario al tratar de bajar o desactivar el firewall de Windows de su dispositivo, o si trata de clarear completamente los eventos del Event Viewer de su equipo, o si está accediendo a ciertos recursos bajo unos horarios no permitidos o que no es normal ese tipo de actividades, ahí comenzamos a tener un cálculo a nivel de riesgo de una forma temprana, de tal manera que se va indagando y se va perfilando un usuario para que en dado caso que ya éste vaya a tomar una acción en contra de la organización, podamos de una forma temprana identificar la acción para que asimismo podamos aplicar estas políticas de seguridad mitigando completamente la acción. El ejemplo para esta solución es cómo podemos interactuar o identificar el comportamiento del usuario desde diferentes puntos de vista, llevándolo también a cómo podemos tomar una acción con las diferentes herramientas. Un usuario en sus actividades normales del día a día pueda estar descargando cierto tipo de información a su disco duro, a su dispositivo final. Si bien es un comportamiento normal, puede ser que la cantidad de información o desde donde la esté descargando no sea habitual, o puede ser que sea algún portal con una reputación baja a nivel de Internet y a nivel de seguridad. Esto comienza a darle, si bien un score bajo, de pronto una información adicional al contexto de seguridad y al comportamiento del usuario. Si bien podemos ver que más adelante el usuario adjunta información de valor o información sensible de la organización
a cuentas personales, si bien podemos identificar que el usuario está accediendo a su correo, que está permitido que lo haga, aquí comenzamos ya a identificar que el score comienza a subir, ya que no es normal que la información de valor de la organización se esté manejando bajo protocolos o bajo aplicaciones que no estén permitidas o no sea el común de la operación de la organización. Puede ser que tiempo adelante el usuario se comporte de una forma normal en donde no se identifique ningún riesgo. Luego, esto permite que los contadores o ese nivel de riesgo vuelva y caiga a su estado natural. Pero si vemos que más adelante este mismo usuario comienza a copiar información nuevamente de valor de ciertas aplicaciones, identificamos que el usuario ya hace unas capturas de pantalla a información de valor, esto comienza nuevamente a generar un score que está completamente alineado a las políticas de seguridad. Si bien vemos que puede ser que este usuario nuevamente ya copie esa información a una USB, ya comenzamos no solamente a aplicar ese score de riesgo, sino a tomar acciones, que esto es lo interesante de este tipo de soluciones. Aquí podemos ver que la acción es, si bien los datos pueden subir a un disco extraíble, esa información tiene que subir cifrada precisamente para evitar que esa información pueda ser exfiltrada de la organización y que a la vez esa información fuera de la misma carezca de valor. Pero si podemos ver identificar más adelante que el usuario ya está tomando ciertas acciones como desinstalando el agente que se encuentra en el dispositivo o desinstalando o desactivando el firewall de Windows de su dispositivo, esto ya comienza a tener un impacto mucho más fuerte dentro de la operación, un nivel de riesgo mucho más alto, de tal manera que ya acto seguido, si el usuario en dado caso trate de subir ya una información de valor a cierto tipo de recursos personales, automáticamente la herramienta, de una forma proactiva y dinámica, va a tener una acción completamente de bloqueo de esos datos apoyado en ese nivel de riesgo asociado al usuario y a las diferentes interacciones que tiene el mismo con los recursos de la organización. Esto nos va a permitir precisamente tener una visibilidad de las actividades del usuario y, como decimos, en esta nueva normalidad, de una forma remota, identificar qué es lo que está haciendo el usuario en su dispositivo final, ya sea desde su casa o desde cualquier punto a nivel geográfico. Esto nos va a permitir identificar esto y de una forma dinámica aplicar las diferentes políticas de seguridad. Y hablamos de dinámicas porque puede ser que el usuario, si bien está permitido que pueda enviar cierto tipo de información de valor a través de correo electrónico o subirlo a ciertas aplicaciones permitidas dentro de la organización, puede ser que esas actividades las está haciendo de una manera ya mucho más recurrente y puede ser que le está haciendo bajo horarios no acostumbrados del mismo. Esto ya comienza de una forma dinámica a identificar riesgo dentro del usuario y asimismo aplicar esas políticas y esas acciones de una forma automatizada, mitigando y bajando el riesgo completamente de la organización. Básicamente, ¿qué es lo que buscamos precisamente con este enfoque? Son estos tres pilares importantes. Uno, la visibilidad de las interacciones de los usuarios y los datos y las actividades del mismo dentro de la organización. Partiendo de dicha visibilidad 360 de lo que está pasando, tenés esa analítica de una forma mucho más amplia, con contexto y obviamente con una conciencia del riesgo de lo que implica permitir o no este tipo de actividades para luego tomar unas acciones mucho más adaptables al riesgo y mucho más efectivas, mitigando completamente el impacto de la organización. Esos tres pilares importantes lo podemos llevar a esta nueva normalidad, identificando que los usuarios hoy en día estamos operando de una forma remota. ¿Cómo tener esa visibilidad completa de lo que está pasando en el dispositivo final de los usuarios? Tener esa visibilidad de a qué tipo de aplicaciones y qué tipo de información está manipulando el usuario para realmente tomar esas acciones que mejoren completamente la operación, habilitando el negocio, que es lo más importante en este tipo de escenarios, para avanzar y permitir que la organización opere de la mejor manera.
rápidamente identificando estos desafíos que teníamos inicialmente de cómo las organizaciones deben integrar o identificar cómo nos estamos conectando o accediendo a los recursos de la organización de una forma remota, de una forma con una visibilidad mucho más amplia. Forcepoint pone sobre la mesa un portafolio completamente amplio y transversal a las organizaciones, permitiendo cómo estos desafíos pueden ser completamente revisados y apoyados sobre la parte de seguridad de Forcepoint, permitiendo que estas capas de seguridad apliquen completamente a la operación de la organización, permitiendo que a través de un agente unificado, permitiendo a través de esas pasarelas intermedias de seguridad entre los usuarios, los dispositivos y los datos de la organización, se puedan aplicar todas estas políticas unificadas, permitiendo completamente la continuidad de negocio, reforzando completamente la seguridad y mitigando el riesgo adaptativo en las organizaciones para que asimismo tengamos esa visibilidad, control desde cualquier punto de la organización hacia los diferentes recursos de la misma. Por último, queremos presentarles nuestros puntos de acceso a nivel de redes sociales, donde podrán descargar y poder acceder a cualquiera de nuestros recursos y cuenten con todo nuestro apoyo para cualquier requerimiento y cualquier iniciativa de seguridad. Muchas gracias.